Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En la tercera semana del mes de septiembre les presentamos el informe del trabajo que cumple la Prefectura de Cotopaxi desde el ejercicio de sus competencias. Bienvenidos a Huillaicuna. Avanzan trabajos para el asfaltado de la vía Guayacán-Guasaganda. Hace 3 meses iniciaron los trabajos para el asfaltado de la vía Guayacán-Guasaganda. Esta vía tiene una extensión de 8.9 kilómetros y beneficia a las parroquias de Guasaganda y Pucayacu, con una inversión de más de $2.200.000. Al momento tiene un avance del 25%. La obra contempla la construcción de un puente, obras de arte, colocación de base, subbase, alcantarillas, colocación de la carpeta asfáltica, ubicación de ármicos y señalización horizontal y vertical. Julio Yanchapaxi, representante de la empresa constructora, enfatizó que los trabajos se realizan aprovechando la época de verano. Afortunadamente hemos tenido muy buen temporal. En esta semana, algo nublado con lluvia, pero sí se puede trabajar. Tenemos 300 días de plazo, pero nuestra misión es entregar la obra lo más pronto posible. Tenemos previsto entregarlo para diciembre, ojalá ya en la carpeta asfáltica. Últimamente esta vía se encontraba llena de baches, era intransitable, se dañaban los vehículos, dificultando así el transporte de pasajeros y de los productos que se dan en esta zona, recordó Rubén Esquivel, transportista de Guasaganda. Llena de baches, huecos, en mal estado, súper en mal estado. Ahorraríamos lo que es combustible, llantas, el tiempo sobre todo. Ya no vamos a tener ningún obstáculo en la vía. Ya haríamos más rápido al cantón. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Apoyamos las iniciativas locales en la producción de panela granulada. El recinto La Carmela está ubicado en la parroquia Pucayacu del cantón La Maná. La visión de un grupo de 30 personas, entre hombres y mujeres, les permitió organizarse en una asociación de productores cañicultores denominado Monte Carmelo, que se dedica al procesamiento y producción de panela granulada. Cecilia Herrera, presidente de la asociación, contó las duras experiencias vividas desde el inicio del emprendimiento hasta el momento actual. No podíamos nosotros poner precio, sino los comerciantes nos ponían precio. O sea, eso cuando estaba un poco medio bonito nos ponían, si no decía deme a tanto y si no, no compro. La planta de procesamiento tiene un avance del 80% y ahora la Prefectura de Cotopaxi ha asignado una nueva partida presupuestaria para la compra de equipos y maquinaria. Lo informó Hernán Ulloa, técnico de la Dirección de Fomento Productivo del GAT Cotopaxi. La Prefectura de Cotopaxi está haciendo a favor de esta organización. Es un financiamiento para la adecuación de esta planta de procesamiento, la cual tiene un avance del 80%. Y aparte de ello tienen otro presupuesto para entrar en la compra de equipos y maquinaria para repotenciar esta empresa de procesamiento de panela granulada, ya que como organización ellos vienen produciendo hace unos 5 años atrás y en este rato están tratando de mejorar los procesos de producción de panela para ser competitivos en el mercado. El producto se comercializa en los mercados de La Maná, Valencia, Quevedo y otros sectores del país, lo que ha motivado que mucha gente regrese a producir caña de azúcar para entregar a esta microempresa, la misma que está generando fuentes de trabajo y mejora la cadena productiva en la provincia. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Nuevo puente permitirá movilizar con facilidad los productos agrícolas a los mercados. $260.000 invertirá la Prefectura de Cotopaxi para la construcción de un puente sobre el río Manguila en el recinto Bella Jungla del cantón La Maná. Este beneficiará a los habitantes y agricultores que buscan llevar sus productos a los mercados cercanos. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, recibió de los beneficiarios los estudios técnicos donde contempla las características estructurales para la construcción del puente, estudios hidrológicos y suelo. César Vega, morador del recinto Bella Jungla, señaló que han pasado 3 años desde que el puente cayó, impidiendo realizar las actividades con facilidad. Prefecto que nos eche un granito de arena, este puente que estamos 3 años incomunicados. No podemos sacar el producto por aquí, hacemos en veces transbordo en ese puente quebrado, arriesgando nuestra vida. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, indicó que la parte esencial de la obra son los estudios. La entrega de estos documentos permite que este puente se construya. Es una buena noticia, primero tener el estudio. Un aplauso a la gente que ayuda en esto. Porque ustedes lo que han hecho, contribuido. Voy a hacer el puente, compañeras y compañeros. Voy a hacer el puente.
Ya tengo el presupuesto. Ya separé el presupuesto 2017. En este momento tengo el presupuesto para ustedes. $222,000 está separado, listo para empezar la obra, compañeros y compañeras. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Gobierno provincial asume competencias como autoridad ambiental. El lunes 17 de julio el Gobierno provincial de Cotopaxi recibió del Ministerio del Ambiente el traspaso de las nuevas competencias adquiridas por la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, donde se entregó la primera parte de la documentación. En una segunda reunión, el Ministerio de Ambiente entregó 160 expedientes que permite al gobierno provincial asumir varias competencias en ámbitos que han sido parte de la agenda diaria del MAE. Esta entrega permite tener control en varias empresas a nivel papelero, maderero, metalúrgico, entre otros. Así lo indicó Vladimir Ortiz, director de Ambiente del GATPC. Empresas que antes no constaban en la competencia, como es el caso de las grandes empresas a nivel papelero, maderero, metalúrgico, producción de cemento y otras a nivel de la provincia de Cotopaxi. Tenemos el problema en decirlos inclusive con su nombre: Familias Ancel, Aglomeras Cotopaxi, Molinos Pultier, Cedal, Novacero, Holcim, que pasan al control del gobierno provincial de Cotopaxi. En una siguiente entrega se incluirán los expedientes para el control ambiental a las empresas brocoleras de Cotopaxi, que cubre una producción de cerca de 2.000 hectáreas. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En la comunidad de San Ignacio de la parroquia Toacaso de Cantón Latacunga está ubicado la finca Apurimán de la familia Corrales Isa. Es una finca integral donde se produce hortalizas, legumbres, crianza de animales menores como cuyes y gallinas de carne. Además se produce miel de abeja. A continuación les contamos parte de la historia de esta finca. Entonces nosotros lo que aquí hacemos es el reciclaje de nutrientes. Reciclaje de nutrientes en que consiste en que nosotros el principio de la finca es producción del abono. Entonces, a través del abono nosotros hacemos la descomposición para el caso de hortalizas, de los productos. En esta finca manejamos 5 componentes que son manejo del suelo, pecuario, agrícola, forestal y apicultura, nos comenta doña Norma Isa. Hablamos del componente pecuario, agrícola, forestal, lo que es todo el manejo del suelo y también la apicultura. Entonces, estos 5 componentes nosotros vamos a manejar. Ahí, por ejemplo, en lo que es de producción de cultivos, nosotros hacemos la asociación y hacemos la rotación, con el propósito de que también se vaya haciendo el control biológico de los insectos. Es decir, que si nosotros en esta vez hemos puesto papas, no podemos volver a poner papas, sino ponemos otro. Frente a la consulta de que si es rentable este trabajo de emprendimiento, la señora Norma Isa nos dice que es complicado, pero que es posible vivir dignamente con este trabajo. Pero ya en los 4 años podemos ver ingresos. Entonces, de a poco, en algunos años, con una buena inversión, es sustentable. Y también sostenible. La seguridad alimentaria hay muchos principios, muchos fundamentos. En este caso, por ejemplo, solidario, no es solamente que yo le regalo, no. Por ejemplo, si yo le vendo un producto sano a mi cliente, quiere decir que yo le estoy asegurando su comida, le estoy dando una buena comida. Para deleitarse de estos productos sanos y nutritivos de la finca de don Milton Corrales y su esposa, doña Norma Isa, puede dirigirse al barrio San Ignacio de la parroquia Toacaso o comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla. Esta experiencia productiva fue parte de Cultiva Innovación, impulsado por Heifer y por el gobierno provincial de Cotopaxi. Promovemos la producción agroecológica de la provincia. Prefectura de Cotopaxi. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. La Prefectura cumple con la provincia y avanza en el desarrollo y progreso de Cotopaxi. Muchas gracias por acompañarnos en Huillaicuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.